con más información y lo adelantamos. Vamos a hablar de lo que lamentablemente hoy diferentes casos a nivel nacional pusieron nuevamente a la palestra para hablar y para tratar de entender un poco el abuso sexual a menores de edad en la República Argentina. Nos acompaña la licenciada Berenice Ruejas. Berenice, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes por la invitación, como siempre. Berenice, ¿de qué hablamos cuando hablamos de abuso sexual con los niños, con los menores? Bueno, siempre hay una situación en la que el adulto, siempre una persona en beneficio, digamos, de su situación, se acerca a un menor con una intención de abuso sexual o maltrato, o también no necesariamente hay una penetración, sino que hay un manoseo, hay un contacto físico en donde yo pongo al menor en una situación de riesgo y en una situación de vulnerabilidad porque estoy valiéndome de esa habilidad de ser adulto y hacerle creer que lo que estoy haciendo no le hace nada mal. ¿Por qué la situación de vulnerabilidad? ¿Los niños, los menores, no se dan cuenta de lo que está pasando, no reconocen el potencial peligro o el peligro que viven? No, el niño, no conoce del abuso si nosotros no le hablamos, si nosotros no le explicamos. Es fundamental decirle, estas son las partes de tu cuerpo, tus partes íntimas, esto no lo tiene que tocar nadie, hacerle conocer al niño cuál es la conducta que está mal. Y si él está en un ambiente en donde lo aprendido es esto, que es juego con tu cuerpo, que es algo naturalizado, ¿cómo podemos pedirle al niño que sepa que está mal esa conducta si en el ambiente en el que está es algo natural? Cuando es algo natural, ¿cuál importante entonces es la ESI, la educación sexual integral, como para que los chicos fuera de la casa tengan un ámbito para entender o comenzar a entender lo que es su cuerpo, lo que es la privacidad y demás? Claro, fundamentalmente en casa tenemos que empezar enseñándoles. Si en casa no aprendieron, la escuela es el segundo ámbito donde el niño se desempeña, donde el niño es contenido y el docente pasa a ser ese rol de adulto que me contiene. Entonces, si el docente que me está conteniendo en la escuela me explica que mi cuerpo es íntimo, es sagrado, no se toca, no se manosea, voy a ir aprendiendo cosas que en el otro ambiente quizás son naturales y ahí es donde yo puedo empezar a crear una conciencia frente al abuso infantil. Hablamos de la otra situación en donde puede llegar a ser natural un abuso contra un niño. Estamos hablando de que muchas veces son abusados en su propio domicilio, por propios familiares y demás. Son números estadísticos que lamentablemente muestran una realidad, ¿no? Que el chico no encuentra contención en casa y puede buscarla en otro lugar. Totalmente. Hay un 80% de niños abusados en un contexto familiar o cercano. Entonces ahí es donde está el riesgo. ¿Cómo voy a saber yo cuál es el error, cuál es el defecto? Y justamente el niño es abusado en el ambiente familiar. Hablamos también de la denuncia. Estamos compartiendo en pantalla el número a nivel nacional donde se puede denunciar abusos niñas, niños, adolescentes también. Pero ¿cuándo un menor tiene o puede tomar conciencia de hacer una denuncia? Porque estamos hablando de un menor. Puede haber después una denuncia también por parte de los docentes en caso de detectar algo en la escuela, por parte de algún familiar. Pero ¿cuándo un menor está capacitado, preparado para decir lo que me está pasando, creo que no está bien? Bueno, justamente por eso los actores fundamentales somos los padres, somos los docentes, somos los terapeutas, somos todo el ambiente que sabe que lo que está sucediendo está mal, para que el niño empiece a conocer que esa conducta está mal desarrollada. Entonces es fundamental atender al niño en sus necesidades y ver. Hay muchos cambios, es fundamental primero ver esto, ¿no? Si el niño dentro del espacio tiene comportamientos extraños, manifiesta dolores, manifiesta malas sensaciones, hay conductas hipersexualizadas. Es fundamental empezar a ver al niño para que el niño sepa lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué sería un comportamiento extraño, por ejemplo? Hay niños que juegan, por ejemplo, en un ambiente del espacio del jardín o de la escuela, juegan con el cuerpo, se tocan, están como muy sexualizados en su conducta, en su desempeño. Es natural para ellos mencionar las palabras del cuerpo, las partes íntimas con naturalidad. Ver que por ahí se retrae, no quiere ir a determinado lugar, eso es fundamental, creerle a un niño cuando te dice no quiero ver a tal persona. Es fundamental porque algo está pasando. Uno dice, pero es tu tío, es tu primo, es tu hermano, es el vecino. Bueno, pero algo está pasando porque de repente que no quiera verlo es porque algo pasa. ¿Y hay que insistir preguntando por qué no?
Sí, hay que investigar, hay que acceder, por ahí es donde vos dijiste, ¿cómo hacemos para denunciar? Claro. Nos acerquemos a las redes, hay muchas redes de contención, tenemos en los barrios tenemos los SIC, tenemos las escuelas, tienen un protocolo para la denuncia. Si tengo miedo como docente porque sospecho algo y no quiero generar conflicto familiar o escolar, puedo acercarme a un profesional de la salud, preguntar cuál es el protocolo a seguir, cómo puedo. Siempre estamos nosotros para contener y para orientar a dónde tenés que ir cuando sospechás algo. ¿Están notando casos también en la provincia de Jujuy? Es una situación que hoy se ve a la luz por la cuestión mediática, pero ¿esto es algo que lamentablemente sigue en toda la Argentina? Sigue y mucho, un montón. Lamentablemente, es una cadena que no se corta porque justamente es un maltrato que está naturalizado. Es como común entender que un adulto puede tocar tu cuerpo, pero está jugando, no pasa nada, o pensar que miente, que el niño miente, no. Estás exagerando, no te tocó, no te hizo nada. O sea, pasa mucho esto. O sea, muchas veces justificamos los adultos también algunas palabras o alguna denuncia que pueden realizar los chicos. Sí, imagínate si vos estás en un ambiente en donde es normal, por ejemplo, que el adulto esté desnudo, que muestre su cuerpo, que manifieste o que vea fotografías o que los niños tengan este mal contacto que tienen con algunos padres que ven pornografía. Todo esto tan naturalizado. Y va como llevándonos a un camino en el que tenemos que empezar a atender y decir, a ver, ¿qué está pasando? Tenemos que hacer consciente esta cadena de maltrato que se corta en algún momento. Hoy se cuestiona mucho, y hago referencia a lo que podemos ver en los medios nacionales, el por qué demoraste tanto en hacer una denuncia, por qué demoraste más de 10, 15, 20 años en denunciar que fuiste víctima de un acoso sexual cuando eras menor, cuando eras un niño. ¿Cómo afecta en un pequeño, ¿no?, vivir esta situación tan traumática, y por qué puede llegar a demorar, por qué puede demorar tanto en denunciar o en contar lo que le pasó en un momento? Bien, primero porque siempre hay miedo porque la persona que me hace algo también me puede amenazar, me puede convencer, me puede llevar por el camino de no hablar nunca. Entonces, eso también dilata un poco el tiempo. Ahora que se viraliza tanto, se informa tanto, la idea es cortar. Pero ¿cómo corto realmente? Porque claro, si tengo miedo y no confío en nadie de mi entorno y cuando voy a manifestarlo en otro espacio no me creen, es como que se va dilatando en el tiempo y esa persona va teniendo mucha retracción, mucho aislamiento y va afectando a lo largo de su desarrollo. Va a ser una persona que va a quedar marcada por una situación que va a poder sobrevivir y sobrellevarla, sí, pero mal, porque ya viene con una conducta aprendida de maltrato, de abuso, de una situación de vulnerabilidad en donde vos hiciste algo con mi cuerpo que no tenías que hacerlo. Y en ese sentido, ¿cuán importante es poder sacarse esa mochila, ese maltrato, esa cicatriz que quedó de pequeño? Totalmente, siempre se puede sanar, por eso el que viene con esta historia también es importante que sepa que puede pedir ayuda, que puede sanar, que puede hablar con las personas, que puede acercarse a una red de contención, a una terapia psicológica, porque es fundamental esto, ¿no? Acercarse a decir, bueno, me pasó esto, lo puedo resolver, lo puedo sobrellevar, sí, hay muchas herramientas para salir de ahí. Es importante esto también, ¿no? Porque recién hablabas de lo que te puede llevar a no denunciar y más del 80% hacías referencia de los chicos son abusados dentro de casa o por algún familiar. También corre esa mochila de decir yo no puedo denunciar, pongo como ejemplo a mi tío, a mi papá, a mi mamá, a un primo. También está esa mochila de destruir una familia si yo hablo. Totalmente, la culpa siempre, la culpa es algo. O sea, ¿también el que abusa a un menor se aprovecha de esta culpa? Sí. Sí, totalmente, porque la culpa es algo que me va llevando con este malestar y es como, bueno, no voy a ser yo el causante de que toda la familia se desintegre. Y hay mucha gente adulta que hoy en día se acerca al espacio terapéutico y siente esto, ¿no? Yo no quería destruir a mi familia, pero a la larga o a la corta, la persona que quedó desarmada fui yo, porque yo conllevo esto y lo sigo viendo al abusador en las reuniones familiares, en las reuniones sociales. Entonces, por eso hablo yo siempre que es importante cortar la cadena, o sea, es fundamental que en algún punto sepamos llegar, que esto está mal y que tenemos que llegar a un fin. O sea, siente la culpa. ¿El niño abusado se siente culpable de haber sido abusado?
El niño en realidad no sabe todavía lo que es la culpa, es más el adolescente y el adulto. El niño se siente incómodo, siente esta situación de malestar, de que algo no está bien, algo que me estás haciendo está mal. Entonces tiene miedo y generalmente comienza, por ejemplo, a hacerse pis encima, hacerse caca encima, y que eso ya nos indica que algo no está bien. O sea, que por el solo hecho de sentirse en riesgo hay manifestaciones físicas que hay que atender. Algunos tips para reconocer si los pequeños de la casa, si los menores son abusados. Hablo dentro del hogar, los tips digo, ¿no? Para reconocer la familia dentro del hogar, los docentes en la escuela, algún profesor o profesora en una institución deportiva, en cualquier lugar donde el chico tenga también horas y comparta con adultos. A qué estar atentos como adultos para tratar de entender o darnos cuenta, ¿no? Si ese menor está pasando por un momento que lo va a afectar durante toda la vida. Bien, hay como muchas ideas, ¿no? O sea, siempre hay que pensar en el aspecto emocional del niño, en la mirada. O sea, ¿qué lo caracteriza a un niño que juega, que está activo, que está inquieto? Y si lo notamos callado, retraído, o por ahí en situaciones como que se aísla o no quiere ir a un espacio de compartir con otros pares, estar atento a eso, estar atento a estos indicadores físicos, fisiológicos, de cambios. Por ahí aparecen situaciones muy normales, que es hacerse mucha pis encima, que no es normal. Es esperable a una determinada edad los accidentes, pero después ya no. Pero aparte, si no lo venía haciendo y de un día para el otro comienza con estas actividades que uno no las reconoce, que le llama la atención, hay que estar atentos. Claro, por ahí vos decís, bueno, yo recibí un niño en el jardín que tiene estas conductas. Si a lo largo de las intervenciones no hubo cambio, algo más está pasando. Siempre es importante ver. ¿A través de los dibujos? Sí, bueno, ahí ya es, en realidad eso ya es parte de lo que es la intervención a la hora de cuando se establece la denuncia, se hace la cámara Gesell, se hace una valoración psicodiagnóstica del niño, se lo evalúa ya en un contexto, pero esto ya es cuando la denuncia está instaurada. A veces los niños en las manifestaciones de los dibujos expresan, sí, y ahí es donde yo tengo que decir, bueno, es esperable que dibuje así, entonces esto me está alertando, lo llevo al contexto que lo tengo que llevar, sí, fundamental. Son documentos muy privados y hay que tener mucho ojo cuando tengo eso como maestra, como docente, como primo, como familiar. A ver, guardarlo, resguardarlo y llevarlo al contexto de la denuncia. Siempre es difícil llevar la teoría a la práctica. ¿Estamos preparados como papá, mamá, como docentes a identificar estos signos? Yo creo que sí, y creo que si no estamos preparados, hay mucha información, lo vuelvo a repetir, estamos los profesionales de la salud trabajando mucho para concientizar, queremos que sepan, que se interioricen, que no tengan miedo de investigar, de averiguar, de leer, porque hay muchísima información hoy con las redes sociales, con la tecnología, tenemos mucho para acceder. Y si tenemos miedo, vuelvo a repetir, voy a la fuente confiable, que es un profesional que trabaja en el tema, que conoce. Siempre es importante saber. Veré, si hoy tenés detrás de la pantalla un niño, un adolescente, un joven que fue abusado o que se identifica con esto que estamos hablando, ¿por qué es importante decirlo? ¿Por qué es importante denunciarlo? Es importante porque todo puede cambiar. Sí, yo siempre pienso que podemos sanar, podemos mejorar, podemos encontrar una solución a esto y cortar un circuito, una conducta perpetrada a lo largo de los años en las familias, que es fundamental empezar a cortar la cadena para que se acabe. Y acá estamos los profesionales siempre para escucharlos, para contenerlos, para orientarlos. ¿Se puede sanar? Sí. Veré, gracias por la visita. Gracias a ustedes como siempre. Hacemos una pausa, ya venimos con más.